Muy buenos días, Dios le bendiga. Bendiciones a todos, espero que todos estén bien. Bienvenido a mi canal, y esto es en vivo con Willis Vives. Y en esta tarde voy a deleitarle con una historia bíblica sobre la vida de Job. Vamos a empezar a leer, alabado Cristo, sobre el paisaje, la vida y cómo él Dios le restauró nuevamente la vida de Job. Job era un hombre recto, rico y con muy buena reputación, que vivía en Uz. Todos a su alrededor lo conocían como un hombre sabio y temeroso de Dios, a quien Dios había prosperado en gran manera. La historia bíblica nos narra cómo Job pasó de vivir una vida exitosa y llena de lujos a perderlo todo y estar muy cerca de la muerte. Un día hubo una reunión en los cielos. Unas criaturas angelicales que la Biblia llamaba los hijos de Dios. Se presentaron ante Dios y entre ellos se presentó también Satanás. Dios le preguntó a Satanás si se había fijado en su siervo Job. Satanás contestó que sí. Veía normal que Job servía a Dios, pues Dios lo había bendecido mucho. Seguro que Job no daría la espalda a Dios sin comenzaba a sufrir. Dios le dio permiso a Satanás para que extendiera su mano contra Job. Por eso es que siempre hay que estar siempre preciso y siempre estar junto con Dios, ¿verdad? Estar siempre preparado, porque el diablo siempre está al frente, velando y a quien devorar, ¿verdad? Porque él está buscando a quien devorar y a quien llevarse, ¿verdad? Por eso hay que estar siempre delante de Dios, todo siempre estar orando y velando, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a seguir la historia de aquí. Vamos a ver la aflicción de Job. Esa conversación marcó el fin de los días felices para Job y su familia. Dios permitió que Satanás atacara a Job con todo lo que tenía. En un solo día, Job perdió sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus camellos y sus 10 hijos y a casi todos sus criados. Wow. Por eso es que uno tiene que tener cuidado también. A veces el orgullo de la persona, o también que la persona cree que él con su fuerza y todo logró ser rico o tener todo lo que él quería en el mundo, ¿verdad? Pero también se le olvidan de que Dios ha permitido que tuviera todo lo que tuviera, ¿verdad? Aunque esté en el mundo, también esa sabiduría y esa ciencia y la mentalidad que el hombre tenía, ¿verdad? Para tener todo lo que él quiere. Pero hay que siempre tener cuidado con eso, el orgullo y hacerse más grande que cualquier otra persona. Porque también a veces la persona cree porque lo tiene todo, no lo tiene todo. Porque desechando y dejando a Dios atrás, pensando de que Él puede todo, sin Dios no, el hombre no puede, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Gloria a Dios. Una tras otra, pero respondió de una forma asombrosa, lleno de fe y de adoración a Dios. Él se mantuvo con esa fe y se mantuvo fiel a Dios, ¿verdad? Poniéndole, o sea, no dejando de la creencia,
de creer en Dios, que Dios siempre estaba por delante, siempre tenía a Dios por delante en todo. Gloria a Dios. Job no maldició a Dios. Él aceptó al mal que había llegado a su vida y bendijo a Dios, no importa en la forma que le estaba esa prueba tan grande, con una prueba de amargura. Gloria a Dios. Eso era una prueba bien grande para él, pero nunca se olvidó de Dios, nunca dejó de creer en Dios y en su fe, se mantuvo fiel a Dios. Entonces dice aquí, reconoció que había nacido desnudo y que lo que había conseguido en la vida había sido por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y otras veces, nosotros siempre, muchos han nacido sin nada y han muerto sin nada. Porque la abundancia de Dios en la vida de cualquiera de nosotros es la que nos da esa abundancia, esa gracia para tener todo lo que no podemos tener, ¿verdad? Por la gracia de Dios tenemos esta vida. Por la gracia de Dios, Dios nos ha bendecido grandemente. Por eso es que siempre también hay que pensar en el pobre, en aquel que no tiene nada, en aquel que ha perdido todo y se le hizo duro para recobrar todo lo que había perdido. Vamos a seguir aquí. Y dice también que vemos que en medio de todo sucedido, Job se mantuvo firme en la fe. Y mira lo que dice, Satanás no estaba satisfecho y volvió a conversar con Dios. Su idea, atacar a Job física y directamente, Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job, pero sin matarlo. No tenía permiso para matarlo, ¿verdad? Satanás salió y hirió a Job con unas llagas malignas que le cubrió todo su cuerpo. ¡Wow! El sufrimiento que... No me puedo imaginar el sufrimiento que estaba pasando Job con todas esas llagas y enfermedad que le vino sobre su cuerpo, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Job se rascaba sus llagas constantemente. Su dolor era terrible. Y los que le rodeaban empezaron a murmurar sobre él. Pensaban que con toda seguridad Job había cometido un pecado muy grande y por eso Dios le estaba castigando. Eso es lo que decían ellos. Por eso es que uno no puede saber el dolor y el sufrimiento que tiene esa persona. Muchos enseguida que Dios los castigó por las cosas que él hizo, o porque no bendijo a otra persona, o porque por la riqueza que él tiene, o porque maldigo a Dios, o se dejó de la fe que él tenía en Dios. Pues no es así. A veces no podemos pensar así. Solamente Dios sabe lo que la persona o ese corazón que lleva en esa vida de cualquier persona. Dios conoce los caminos del hombre. Nadie puede conocer el camino de otros. Solamente Dios conoce el corazón de cualquiera y el camino que llevamos. Vamos a seguir. 3 amigos de Job llegaron a visita con la intención de darle las condolencias. Ante todo, lo oscuridad y consolarlo. Primero llegaron con él. Luego se contaron en tierra con él por 7 días y 7 noches, en completo silencio. Por último, abrieron las bocas con el deseo de consolarlo, pero en realidad, básicamente, acusaron a Job
de haber pecado era la única explicación para tanto sufrimiento. Ahora vamos a ver la restauración de Job. Dentro de Job había una gran lucha. Él amaba a Dios, pero no entendía lo que sucedía. En su frustración, Job maldijo el día en que nació. También reconoció que se había cumplido uno de sus temores. Sin embargo, en medio de toda su confusión y dolor, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Él sabía que el Dios vivo al que servía tenía la misericordia de él en algún momento. ¿Verdad? A veces nosotros perdemos, perdemos esa creencia. ¿Ve? Pero no totalmente, sino que la mentalidad de la persona a veces pega jugar con su creencia. Pero dentro de su corazón mismo, dentro de nuestros corazones, sabemos que Dios está con nosotros. Y por más que nosotros pensamos de que Dios no está, y es cuando Dios está más con uno, ¿verdad? Seguimos. Ya que casi al fin del libro, vemos que Dios decidió hablar con Job desde una tormenta. Sin embargo, Dios nunca contestó las dudas de Job sobre su situación o sobre la bondad y la justicia de Dios. Lo que Dios hizo fue mostrarle a Job la grandeza de todo lo que había creado. Le mostró cómo todo funciona a la perfección en su creación precisa. Esa es toda la respuesta de Dios a Job. No le habló sobre la conversación que había tenido con Satanás y que había marcado el comienzo de su sufrimiento. Luego de escuchar a Dios, Job reconoció la grandeza y el poder de Dios, del Señor. Confesó que había sido muy rápido al hablar y reconoció que había hablado antes Dios sin entender lo que sucedía. Job declaró: de oídas había oído de ti, pero ahora mismo ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven, dice, él está diciendo a Dios que está viendo. Su sufrimiento abrió las puertas para que Job viera a Dios de forma diferente. La revelación que recibió de Dios en medio de su prueba fortaleció su fe de Job. Job se arrepintió y se humilló ante Dios. Reconoció que su actitud no había sido la mejor durante su tiempo difícil y le pidió perdón a Dios. En cuanto a sus amigos, Dios lo llamó al arrepentimiento. Ellos no habían hablado lo recto sobre Dios y debían arrepentirse. Job oraría por ellos, pues Dios los puso antes ellos como ejemplo de rectitud. La historia termina de una forma feliz. Vemos que Dios restauró a Job
y la bendición, y lo bendijo aún más que antes. Recibió el doble de lo que había perdido. Dios también le concibió a Job tener 7 hijos y 3 hijas hermosas. Después de todo esto, Job vivió 140 años más y murió siendo muy anciano. Por eso que siempre hay que poner a Dios por delante en todo, ¿verdad, hermanos? Nunca podemos tener la duda de que Dios siempre está con nosotros, porque Dios ve el corazón, Dios conoce el camino de nosotros. Por eso es que las pruebas siempre hay que vencerlas, porque a través de las pruebas venceremos y siempre aprendemos y tenemos siempre esa experiencia de seguir por delante. Que Dios le bendiga y que sea esto de gran ayuda y bendición. Espero que puedan entender de que yo, mis palabras no son muy claras, pero sí trato de siempre de expresarme de una forma que puedan entenderlo, ¿verdad? Porque yo no puedo leer un poquito bien en español, pero sí puedo tratar de que este mensaje le llegue a una persona que pueda entender de que a través de las pruebas Dios siempre nos bendice. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta luego.